Ya listo, profe. Ok, Erika. Entonces vamos a compartir pantalla, muchachos, de lo que estábamos realizando el día de ayer. Y recordarán es este ejercicio que tenemos allí presentado, perdón. Este es el ejercicio que tenemos presentado, donde se trata de un oscilador amortiguado, se nos daba la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas. Aquí la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas y el factor de amortiguamiento gamma. Se nos daban las condiciones iniciales donde decía que partida de la posición de equilibrio, es decir, decíamos que la posición de equilibrio era x igual a 0, pero ahí en esa posición de equilibrio se le daba un impulso, proporcionándole una rapidez de 60 centímetros por segundo. Postulamos nuestra ecuación de movimiento para ese sistema con seno, alguien podría postularla con coseno, la estrategia de resolución es la misma. Y para poder describir la ecuación de movimiento y resolver la pregunta A, pues debíamos calcular estos parámetros, la amplitud, la frecuencia angular de las oscilaciones amortiguadas y el ángulo de fase. Bueno, a partir de esas relaciones que teníamos, pudimos encontrar la frecuencia de las oscilaciones, angular de las oscilaciones amortiguadas y pudimos calcular la frecuencia natural de vibración. ¿Cuál es la frecuencia natural? La frecuencia con que naturalmente vibraría el sistema si uno lo perturba. O sea, yo perturbo el sistema por un instante de tiempo y no sigo perturbándolo, entonces el sistema naturalmente vibraría con esa frecuencia angular natural. Si yo empujo el péndulo, doy un pequeño impulso, pues el sistema vibrará naturalmente con la frecuencia que hemos llamado natural, angular natural. Decía un compañero, bueno, el ángulo de desfase era 0 y verificamos efectivamente que el ángulo de desfase es 0 porque pues había tanto la posibilidad de que fuera 0 o pi, perdón, fuera 0 o pi porque 0 y pi me cumplen con la condición de la posición. Para sacarnos completamente de la duda si fuera 0 pi el ángulo de desfase, pues recurrimos a la expresión de la velocidad y es ahí donde vamos en nuestro trabajo. Profe, Ahí donde vamos. Dime. ¿podría darme permiso para grabar la clase, por favor? Ya hay alguien que la está grabando. Erika se llama. Ah, listo, listo. Ok. Entonces, para sacarnos completamente de la duda si el ángulo de desfase era 0 o pi radianes, pues entonces empleamos la condición de la velocidad, calculamos la rapidez, en este caso, como la velocidad como la variación de la posición con el tiempo, nuestra ecuación para la posición que ya habíamos planteado, derivábamos y evaluamos nuestra expresión de la velocidad en t igual a 0. Entonces, al evaluar nuestra ecuación de la velocidad en t igual a 0, encontramos que este primer término en la velocidad está asociado con el seno y el segundo término en la velocidad asociado con el coseno. Entonces, vemos efectivamente que, como hemos dicho, que este término que está asociado con el seno es la misma posición inicial, este término de acá se nos hacía 0 y solo nos queda el término con coseno. Ahora, para definir si efectivamente el ángulo es 0 o pi radianes, como habíamos discutido, pues nos damos cuenta de que la rapidez es positiva, ¿cierto? Es positiva. Y por lo tanto, el coseno debe tener un valor positivo, que es 1, ya que el coseno puede variar entre -1 y 1. La frecuencia angular es una cantidad positiva, la amplitud es una cantidad positiva, entonces para que siga siendo todo el resultado positivo,
entre los valores 0 y pi, la única posibilidad es que el coseno sea 1 y por lo tanto, de acuerdo con esto, decidimos que el ángulo phi vale igual a 0. 0 radianes, obviamente. Podríamos haber dicho ustedes desde el principio, como mencionó el compañero, correcto, sí, vale 0, pero entonces muchos hubieran dicho ustedes, ¿y para qué me dan el dato de la velocidad? ¿Qué gano yo con el dato de la velocidad? Pues bien, entonces vemos que esa v sub 0, la rapidez máxima de este movimiento, no digamos la rapidez máxima, ¿sí? No digamos la rapidez inicial, que me dice que es 60 centímetros por segundo, podemos igualarla entonces simplemente a omega A por A sub 0. Y ya habíamos encontrado que omega A, la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas, era igual. ¿Alguien recuerda el valor a qué era igual ese valor de las frecuencias de las oscilaciones amortiguadas? 15 radianes por segundo, habíamos dicho. Omega A es igual a 15 radianes por segundo. Y por lo tanto, encontramos el valor de A sub 0. ¿Cuánto nos da ese valor A sub 0? $60 dividido 15, ¿cuánto nos da? 4. Bueno, ok, eso nos da que la amplitud es 4 centímetros. Entonces ya podemos construir nuestra ecuación. Nuestra ecuación para el movimiento, ¿sí? Vea, la vemos acá arriba. Entonces tiene la siguiente forma: x de t igual a sub 0, que vale 4 centímetros, e a la menos gamma. ¿Cuánto dijimos que valía gamma en nuestro ejercicio? ¿Cuánto era el valor de gamma que nos daba el ejercicio? Profesor, yo no lo copié, me fijé mucho en el video, pero no lo he repasado. 9 segundos a la menos 1, vale gamma. Entonces aquí tendríamos 9t y seno de omega A, que vale 15 por t. Esa es la ecuación de movimiento, pero aún no respondemos la pregunta. Recordemos cuál es la pregunta. La pregunta no es tanto la ecuación, la pregunta es el máximo desplazamiento a partir de la posición de equilibrio. Esa es la pregunta. El máximo desplazamiento a partir de la posición de equilibrio. Entonces, como ya tenemos la ecuación de movimiento, esa que está allí, cualquiera de ustedes que me colabore con el gráfico de esa ecuación de movimiento en GeoGebra, por favor. Perdón, ¿quién me dijo que tenía listo el gráfico en GeoGebra?
¿Alguien tiene listo ya el gráfico de GeoGebra, por favor? Profe, si quieren, déjenme compartir, por favor. Ya, Bueno, ya dejé de compartir. Y entonces me repites, por favor. ya lo tengo, pero todavía no se puede compartir. Sí, porque no le he dicho que permita compartir pantallas a varios participantes. Listo, Albert, muchas gracias. Bueno, necesito que empiece en cero, ¿cierto? A mí no me sirven los instantes anteriores de cero, necesito que empiece en el instante t igual a cero. Ok. Y podemos ir hasta los 2 segundos incluso. Solamente hasta el 1.5 o 2. O sea, horizontalmente lo podemos ampliar más. Ok. Ok, listo. Ahí. Empieza en cero, ¿cierto? Disminuye un poquito la escala vertical. Un poquito más porque voy a pedirte que hagas una gráfica adicional allí. Entonces, si puedes llevarlo hasta 1.2, 1.3 en el eje horizontal, te lo agradezco. O sea, que se amplíe. No sé cómo GeoGebra no permite. 1.2. No sé cómo GeoGebra no permite manipular. Es que complicado GeoGebra desde este punto de vista. Bueno, trata de reducir eso, allí queda bien, gracias. Así vamos a dejarlo así. Entonces, Albert, ¿cuál sería el máximo desplazamiento que tiene el cuerpo? ¿Cuánto vale? Aproximada, porque estamos ahí jugando con nuestro ojímetro y no nos deja. Por ahí Ese es ese el valor, máximo. Dime. por ahí ese valor, 1.85 en 10. Aproximadamente. Nosotros podemos hacer ese cálculo. Aproximadamente es el máximo desplazamiento que tiene. ¿Listo? ¿A qué instante de tiempo se logra ese desplazamiento máximo? ¿Cuál es el valor del tiempo? Sería como por acá en 0, algo. ¿Qué tal si tomas ese punto A, que ese icono que aparece de punto A y tratas de ponerlo allá en ese máximo? Allí, para que nos diga aproximadamente cuánto vale. Entonces 1.85, porque ese valor 0,7. negativo, 0.07 segundos. O sea, a los 0.07 segundos tiene el máximo. ¿Cuánto vale la rapidez en ese punto? ¿Cuánto vale la rapidez en ese punto B? ¿Cuánto? 0. Cero, ¿cierto? Si estoy en el máximo desplazamiento, la rapidez es cero. No vayas a borrar eso, por favor, deja de compartir, que ahorita volvemos con el gráfico. Entonces vamos a verificar esos valores que nos dice Albert sobre el instante de tiempo en que se logra el máximo desplazamiento. Para ello, recorremos a nuestros elementos que hemos aprendido del cálculo que quizás hemos olvidado por no ser muy frecuentes. Y recordemos que la rapidez es la derivada de la posición con el tiempo, ¿cierto? Esta es la rapidez. Voy a subir un poquito más la ventana. Y así me queda más fácil trabajar. Entonces, como ya tengo valores, como el sitio de trabajo, como ya tengo valores, puedo sacar la rapidez. La rapidez sería entonces
menos 36, ¿cierto? Aquí, e a la menos 9t, seno de 15t, más 60 e a la menos 9t coseno de 15t, ¿cierto? Y en el instante t igual a 0, pues me da el valor máximo. ¿Esto en qué unidades? En centímetros por segundo. Entonces, ¿cuándo la rapidez es igual a 0? ¿En qué instante la rapidez es igual a 0? Pues vemos de aquí que simplemente tenemos que 60 e a la menos 9t coseno de 15t menos 36 e a la menos 9t tiene que ser igual a 0. El exponencial es factor común. Entonces me queda 60 coseno de 15t igual a 36 seno de 15t. Si yo reorganizo esto, puedo escribir de la siguiente forma. Tangente de 15t igual a 60 sobre 36, ¿cierto? Paso el coseno de dividir, paso acá el 36 de dividir. Y así, entonces, 15t es igual al arco cuya tangente es 60 sobre 36. Entonces el tiempo va a ser igual a 15. El arco cuya, perdón, dividido 15. 1 sobre 15. El arco cuya tangente es 60 sobre 36. ¿Cuánto me da eso? 0.068. 0.068, que está cerca del tiempo que nos dijo el GeoGebra con nuestro ojímetro, 0.068 segundos. El GeoGebra nos había dicho segundos, que parece una S en un 5, que era del orden de 0.07 segundos, ¿cierto? Entonces, si ya tengo el tiempo, ¿cuánto vale X para ese instante de tiempo? ¿Cuál es el valor para ese instante de tiempo? Ahí arriba está la ecuación para la posición. ¿Cuánto sería la posición en ese instante de tiempo, que es el donde se hizo la velocidad cero por primera vez? ¿Quién tiene ese dato calculado? Porque ya lo habíamos sacado del GeoGebra.
¿Cuánto dio? Ahí la calculadora rápido. Aquí por el chat, ¿quién nos dice? 1.8479. Dice María. María nos dice que a ese instante de tiempo vale 1,8479 centímetros. ¿Cuánto era que nos había dado por la gráfica, Albert? Albert. 1.85. 1.85 y como vemos está allí. En ese sistema está allí ese valor. Entonces, ¿en quién confiamos más? Pues confiamos más en el cálculo que hemos hecho en la calculadora que en el cálculo hecho con la gráfica por la cuestión de que la gráfica utilizó el ojímetro y los centímetros. Ahora, Albert, quiero que por favor me colabores graficando solamente esta parte de la ecuación. O sea, esta es una gráfica que contenga solo este término. La gráfica queda de otro color. Solo la parte de la exponencial. 4 a la menos 9t, ¿cierto? Sí. Ahí dentro de la misma gráfica de GeoGebra. Y no lo compartas. Voy a dejar de compartir yo para que tú compartas. Albert, por favor, compartes. Esa es la de Valero. No vemos la otra, la verde. Sí, señor. No, es F de... A ver. La variable es X o es T. Era la menos 9T. Y falta la parte que tiene que ver con el seno. O sea, la misma, pero agregándole el seno. O sea, F de T por seno. Coloca el otro nombre, G de T, y es igual a F de T por seno de 15T. Bueno, que se vean esas dos gráficas. Y amplíalas a la región que nos interesa. Bájala un poquito más. Que verticalmente también se vea. Así, profe.
Que se vea desde el inicio, desde 4, que es donde empieza la otra. Bueno, la línea verde es la que nos dice cómo varía la amplitud, mientras que la línea gris es la línea que nos representa el movimiento real. O sea que ese A sub 0 no necesariamente, como se ve ahí, es la posición del cuerpo. La posición real del cuerpo en este problema es en el instante t igual a 0, vale 0. Pero hay una amplitud A sub 0 de todos modos, que no es posición del cuerpo. Ese término A sub 0 podemos asociarlo con la energía mecánica total inicial del sistema. Yo puedo calcular ese término a partir de la energía mecánica total del sistema. Lo hicimos a través de la velocidad. Y la energía mecánica total del sistema, que es la energía en el instante t igual a 0, la energía con que inicia, pues la calculo a partir de la velocidad. Y de ahí entonces se me da ese valor A sub 0. O sea, ese valor A sub 0 tiene que ver con la energía inicial, no necesariamente con la posición. ¿Fui claro allí, por favor? Victoria, ¿fui claro? Erika, que nos estaba filmando, ¿fui claro? Sí, profe, sí. Listo. Entonces vamos a ver un ejercicio con energía. Vamos a cambiar a un ejercicio con energía. Gracias, Albert. Y vamos a cambiar a un ejercicio con energía. Mire que aquí la condición es clara. El valor de gamma, la constante de amortiguamiento, es tan grande como la frecuencia de las oscilaciones naturales. Entonces, nuestro ejercicio, que son los ejercicios que nos trae usualmente Serway, que son los ejercicios que usualmente trae Serway, tenemos la situación donde el parámetro gamma realmente es muy pequeño comparado con la frecuencia de las vibraciones naturales. Aquí está este ejercicio, que lo pueden leer. Se trata de un péndulo simple. Es un ejercicio bastante clásico en Serway. Y con este ejercicio vamos a cerrar nuestra sesión de ejercicios del día de hoy y vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Pero de este ejercicio vamos a hacer unas cositas adicionales. ¿Sí? Bueno, aquí dice cuánta energía perdió en la primera oscilación, cuánta energía perdió al cabo de milisegundos. Dime. Está compartiendo pantalla. Perdona, se me olvidó que dejé compartir pantalla y ya la comparto, Victoria. A ver, ¿dónde vamos? Aquí. Y aquí. Entonces, como les decía, este ejercicio se trata de un péndulo simple y nos piden encontrar el factor gamma y la frecuencia de las oscilaciones si al cabo de 1000 segundos su amplitud, que era originalmente 15 grados, se redujo a 5.5 grados. Nos están pidiendo eso. Mire que 15 grados, podría decir alguien, oh, pero ese no va a ser un movimiento armónico simple, porque habíamos dicho que 15 grados, que para que hubiera un movimiento armónico simple, en el caso del llamado péndulo simple, el ángulo o el desplazamiento angular debería ser menor a 10 grados. ¿Sí? ¿Recuerdan esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Pero vamos a considerar que efectivamente nos están hablando de que el sistema, si no hay amortiguamiento y se suelta o se libera desde un ángulo de 15 grados, va a realizar un movimiento armónico simple. Para responder la pregunta A, pues debemos recordar inicialmente que la frecuencia natural en el péndulo simple es la gravedad por la longitud. La gravedad 9.8, la longitud me la dan 1 metro y entonces la frecuencia angular
es simplemente la raíz de la gravedad, que asumiremos como 9.8 metros por segundo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ecuación de movimiento? Recordamos que hay una relación entre el ángulo y el arco recorrido. Si aquí está el arco recorrido, este es el ángulo, este es el arco recorrido, y este es la longitud L o el radio, sabemos que la relación entre la longitud y el ángulo es esta. Pero ojo que esta relación solo vale si el ángulo está en radianes. Y aquí mi ángulo está dado en grados. Entonces yo debo tomar decisiones al respecto. Yo debo tomar decisiones al respecto. Decisiones como cuáles, o expresar el movimiento en términos del arco recorrido o expresar en términos del ángulo, pero el ángulo debo escoger si lo voy a hacer en grados o en radianes. Independientemente de si voy a hacer el ángulo en grados o radianes, la ecuación que me describe el ángulo es la ecuación de un movimiento amortiguado, o sea, hay un ángulo inicial, E a la menos gamma t, y puedo escribir como seno de omega a t más phi. Pero ¿qué me interesa de toda esta ecuación? Como lo que me están diciendo son las amplitudes, el ángulo inicial es una amplitud y luego la amplitud 1000 segundos después. Lo único que me interesa de aquí es la parte que tiene que ver con la amplitud angular. La parte que tiene que ver con la amplitud angular. Entonces voy a escribir que esa amplitud angular, mire que le estoy dando sus índices, esa amplitud angular es simplemente el ángulo inicial E a la menos gamma t. ¿Vamos claros allí? Sí, señor. Gracias. Entonces, paso a responder la pregunta. ¿Qué me dice? ¿Qué datos tengo? Que el ángulo inicial son 15 grados. Que transcurrido un tiempo de 1000 segundos, la amplitud en ese ángulo es de 5,5 grados. ¿Qué debo determinar? Gamma. Entonces vemos muy fácilmente ahí que yo puedo escribir 5,5 grados igual a 15 grados E a la menos gamma t. ¿Pero cuánto vale t? ¿Cuánto vale t? 1000 segundos. Eso, 1000 segundos. 1000 por gamma. Porque a los 1000 segundos ya tengo 5,5 grados. Muy bien. Como podemos ver, entonces puedo decir lo siguiente, menos 1000 gamma igual al logaritmo de 5,5 sobre 15. Ya sé que estoy haciendo las mismas unidades y entonces a partir de esa ecuación, ¿cuánto me da gamma? ¿Cuánto me da el factor gamma?
1 por 10 a la menos 3. Listo, ahí está. Y sacaste el logaritmo de 5.5 dividido 15, me imagino. Sí. Y eso da casi 1. Entonces dices que es 1 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Qué notamos? Dijimos que la frecuencia angular natural era raíz de G. Eso en números, ¿cuánto nos da? 3, ¿qué? 3,13. 3,13 Sí, señor. radianes por segundo. Entonces, si comparamos gamma que hemos obtenido con la frecuencia angular natural, vemos que omega sub 0 es mucho mayor que gamma. ¿Listo? ¿Y eso por qué es importante? Para la siguiente pregunta. ¿Cuánta energía perdió en la primera oscilación? ¿Cuánta energía perdió en la primera oscilación? Como omega sub 0 es muchísimo mayor que gamma, del orden de 10 a la 4 veces mayor, entonces la energía se puede calcular como una energía inicial E a la menos 2 gamma D. La energía en función... Ojo, solo vale si se cumple esto. En el ejercicio anterior no se cumplía eso, por lo tanto no podría calcular la energía anterior utilizando esta expresión. Entonces la pregunta es, ¿cuánta energía perdió en la primera oscilación? ¿Sí? ¿Cómo calculamos esa energía perdida? La energía, el cambio de energía en la primera oscilación, porque este cambio de energía nos va a dar la pérdida de energía, ¿cierto? Es la energía en el instante transcurrido un periodo menos en el instante t igual a 0. ¿Estamos claros allí, por favor? Sí, señor. Esto nos va a dar la energía perdida en el primer ciclo. Entonces, ¿cuánto vale la energía en el instante igual a 0? ¿Cuánto vale la energía en el instante igual a 0? Vale, el valor es E sub 0, ¿cierto? Esa energía en ese instante, de acuerdo al problema, es energía potencial o energía cinética. Potencial. Energía potencial, ¿por qué? Pues energía potencial porque al principio, digamos que se alzó 15 grados el péndulo, ¿no? Eso. Exactamente, entonces solo hay energía potencial en el instante t igual a 0, solo hay energía potencial porque desplacé el péndulo un cierto grado, una cierta cantidad de grados, 15 grados, y desde allí lo liberé. Entonces la energía mecánica es únicamente energía potencial en el instante t igual a 0. ¿Cómo calculo la energía potencial en el péndulo simple?
Podría obviar eso, pero simplemente quiero que recordemos esas expresiones. ¿Cómo calculo la energía potencial en el péndulo simple? Un medio de la masa por la gravedad por la longitud, por el ángulo del cuadrado. Ok, un medio de la masa por la longitud, por la gravedad, por el ángulo al cuadrado. Y eso vale para ángulos pequeños, ¿cierto? ¿Y cómo definíamos ángulos pequeños? Por ejemplo, que la altura a la que sube el péndulo sea muy pequeña comparada con la longitud de la cuerda, o el criterio que de pronto mencionábamos al principio, que eran ángulos menores a 10 grados, pero no puedo asumir este criterio porque aquí el problema me dice 15 grados. ¿Qué conozco en este problema? Conozco la longitud de la cuerda, sí. Conozco la gravedad, sí. Conozco el ángulo inicial, pero desconozco la masa. ¿El problema me da la masa? Vamos a ver. No, no me dice la masa, entonces no puedo calcular la gravedad. Pero no me impide calcular cuánta energía pierde en la primera oscilación. ¿Cuánta energía pierde en la primera oscilación? ¿Cómo no me impide calcular eso? Seguramente pues va a quedar en términos de la masa. Va a quedar en términos de la masa. Veamos. Perdón un momento. Mis disculpas, una llamada del servicio médico. Mis disculpas. Entonces, como decíamos, pues este cambio podríamos calcularlo y nos quedaría en términos de la masa, o podríamos expresar esto como fracción. Ya vamos a mirar cómo queda, cómo lo expresamos como una fracción. Entonces, la energía transcurrido un periodo, la energía, perdón, control Z, la energía mecánica transcurrida un periodo, sí la podemos calcular como E sub 0, E a la menos 2 gamma T. El periodo lo podemos calcular porque es el periodo de las oscilaciones amortiguadas. Entonces, el periodo de las oscilaciones amortiguadas es igual a 2pi. Nosotros tenemos la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas. ¿Sí tenemos la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas? ¿Quién me dice? No, pero se puede hallar, ¿no? Exactamente, no, pero la puedo hallar porque conozco omega sub 0 al cuadrado y menos gamma al cuadrado. Entonces yo puedo calcular
omega sub A. Entonces vamos por pasos. ¿Cuánto me daría la frecuencia de las angular de las oscilaciones amortiguadas? Ya sé que omega sub 0 vale G. Aquí está la raíz de G. Y sé cuánto vale gamma. 1 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuánto me daría la frecuencia angular de las oscilaciones amortiguadas? Ojo, téngase en cuenta los decimales. ¿Por qué debemos tener en cuenta los decimales? Porque el factor gamma es muy pequeño. Entonces, debe tenerse en cuenta los decimales. ¿Cuánto me daría eso, por favor? Bueno, alguien me puede decir que da muy parecido, muy similar a la raíz de G. ¿Sí? La fricción está pequeña, que la frecuencia de las vibraciones angulares me da muy parecida a la raíz de G. Y entonces el periodo de las oscilaciones amortiguadas es 2pi sobre raíz de G. Y de acuerdo con eso, entonces la energía en el transcurrido un periodo sería E sub 0 E a la menos 2 gamma por 2pi sobre raíz de G. Ahora sí, el término de la exponencial es un número que yo puedo decir, que yo puedo calcular. En términos de la energía E sub 0, que no la conozco. ¿Por qué no la conozco? Porque no tengo claridad sobre la masa. Tengo lo demás, que es la longitud, la gravedad del ángulo, pero no tengo claridad sobre la masa. En términos de E sub 0, ¿cuánto es la energía transcurrida un periodo? Pues a mí me da 0.99. Eso sí. 0,99 veces E sub 0. Sí, señor. ¿Alguien tiene otra respuesta? A mí también me dio eso. ¿Vamos claros hasta allí? Sí, señor. Sí. Eso es Dime, preguntas. ¿Preguntas? Bueno, entonces, ¿cuál es la pérdida de energía? La pérdida de energía dijimos que era esta cantidad delta de E, que era la energía en el periodo T menos la energía en el instante inicial, T igual a 0, y esto nos da 0,99 E sub 0 E sub 0 menos E sub 0. Entonces, la pérdida de energía, la energía que se ha perdido, es simplemente menos 0,01 veces el valor de E sub 0. ¿Vamos allí? Por lo cual, el porcentaje
de energía perdida en un ciclo es delta de E sobre E sub 0, valor absoluto por 100. Y eso me va a dar que es el 1%. En cada ciclo pierde el 1% de su energía. ¿Clara esta parte del ejercicio, por favor? ¿Están allí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Quedó claro todo, por favor? Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, hay un tercer punto. Es que me dice cuánta energía perdió al cabo de los 1000 segundos. Ese puntico se los dejo a ustedes. ¿Cuánta energía perdió al cabo de los 1000 segundos? Y alguien me cuenta sobre ese punto la próxima semana. ¿Vale? Ok, profe. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahorita? Vamos a hablar de osciladores forzados. Nos vamos a tomar unas gráficas para mirar este aspecto. ¿Qué hemos visto inicialmente? Nosotros hemos visto inicialmente bajo qué condiciones un sistema presenta un movimiento armónico simple. Y teníamos esta ecuación diferencial de movimiento. Donde este término pues es el que asociamos a la fuerza restauradora. En el caso del péndulo simple, ¿cuál era esa fuerza restauradora? ¿Verdad? La gravedad. La gravedad, ¿cierto? Esa era la gravedad. Listo. Resulta que ahora, idealmente, eso se daba bajo unas condiciones en la cual considerábamos que la energía mecánica se conservaba, ¿cierto? E idealmente podíamos encontrar situaciones, podemos decir que la energía mecánica se conservaba, pero no es realista. ¿Por qué no es realista? Porque hay pérdida de energía ocasionada por la fricción. En el péndulo simple, la fricción, o en el sistema masa-resorte, la fricción con el aire, va a ocasionar que las oscilaciones disminuyan su amplitud con el tiempo hasta que finalmente se apagan, digámoslo de esa manera.
Y en este caso, la ecuación de movimiento es la derivada segunda de t al cuadrado más, escribámosla en el orden, más 2 veces gamma de x de t más omega sub 0 cuadrado por x igual a 0, donde este nuevo término está asociado con la fuerza disipadora, con la fricción, ¿cierto? Eso es lo que dijimos. Y ya acabamos de ver qué pasaba con la energía, con este cuerpo, ya escribimos la ecuación exactamente. Entonces, esto es lo que sucede debido a la introducción de esa fricción que tenemos allí, esa disipación de energía. Resulta que yo muchas veces quiero mantener mi sistema en movimiento. Quiero que el sistema siga en movimiento porque para mí es útil. Por ejemplo, si voy a andar en mi vehículo, necesito que el vehículo consuma gasolina para poderlo mantener en movimiento y entonces significa que debe estar cargando, debo estarle llenando de gasolina cada cierto tiempo para poder utilizar la energía que hay contenida en la gasolina que se aprovecha en la combustión dentro del motor para generar el movimiento. Yo quiero mantener mi movimiento. Si yo estoy en un cuarto oscuro y necesito luz porque estoy estudiando, pues abro el switch y dejo que energía eléctrica pase a través de ese elemento bombillo y me cree la luz, pero esa energía eléctrica viene de alguna parte, en nuestro caso, aquí en el área metropolitana viene de las hidroeléctricas, donde se transforma la energía potencial de la caída del agua en energía eléctrica. O sea, debo generar o debo meter energía para evitar que el sistema se apague, es decir, termine realizando este tipo de comportamientos que se apaga y quiero mantener este tipo de comportamientos. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo agregarle energía, debo hacer trabajo sobre el sistema para que mi sistema se mantenga en movimiento. ¿Está clara la idea, por favor? Sí, profe. Albert, ¿está clara la idea? Sí, profe. Erika, ¿está clara la idea? Sí, señor. Bueno, entonces, asumiendo que Albert y Erika son una muestra representativa de que la idea está clara, Joseph, ¿me puedes dar un ejemplo similar a los que acabamos de mencionar, donde yo necesite que mi sistema permanezca en movimiento, que no se me apague, ya sea durante el día, no en la noche? De un momento, bro. Cristian, ¿tienes algún ejemplo? La verdad no se me ocurre ninguno, profesor, pero pues, o sea, lo que entendí, o sea, lo que más o menos entiendo es que para mantener así el sistema entonces toca meter una fuerza constante, ¿no? Que mantenga así, digamos, la oscilación. Sí, toca mantener una fuerza o realizar trabajo sobre el sistema para que él pueda realizar lo que nosotros necesitamos. Otro ejemplo, la nevera, el congelador. ¿Qué sucede si yo desconecto la nevera, el congelador del corriente? Pues el motor va a dejar de funcionar, ¿cierto? Y por lo tanto va a dejar de enfriar lo que yo necesito. Ahora bien, para que pueda enfriar, para que pueda funcionar, yo tengo que conectarlo. Eso significa que gana energía eléctrica, pero esa energía eléctrica viene transformada desde una hidroeléctrica, donde la energía mecánica del movimiento del agua se transforma en energía eléctrica. O sea, debo tener algo adelante que me permita mantener el sistema en movimiento. Y esa es la idea de las oscilaciones forzadas o de los osciladores forzados. Yo debo introducir
al sistema una fuerza externa que haga que éste permanezca en movimiento. Pero dependiendo de cómo es la característica de esa fuerza, dependiendo de cómo esa fuerza se comporta, pues mi sistema puede tener diferentes tipos de situaciones en su comportamiento. Aquí presentamos una posibilidad del comportamiento dependiendo de la fuerza. Lo que podemos intuir acá es que la fuerza que mueve al sistema es una fuerza oscilatoria. Es una fuerza oscilatoria, ya que finalmente el movimiento del sistema, mire, transcurrido cierto tiempo o a partir de cierto instante de tiempo, el movimiento del sistema es un movimiento oscilatorio. Por acá yo puedo ver que de aquí en adelante, de este tiempo en adelante, el sistema tiene un comportamiento oscilatorio, que es el que yo busco mantener en este caso. ¿Listo? Que es el que yo busco. Que es el que yo busco. Pero, como les digo, eso depende de la forma de la fuerza. Perdón un momentico, hoy se volvió imposible. Disculpen, nuevamente el servicio médico. Entonces, como les decía, a partir de cierto momento veo que el sistema se comporta como un oscilador armónico, ¿sí? Lo vemos acá. A ver, por favor. A ver. Aquí, a partir de cierto momento, el sistema se comporta con un movimiento armónico simple. Lo que me está diciendo esta gráfica, entonces, es que la fuerza externa que perturba el sistema es una fuerza armónica, una fuerza que varía como una función armónica, pero no son las únicas alternativas que tenemos para el movimiento de mi sistema. Podría tener otro tipo de alternativas, por ejemplo, como la que voy a mostrarles a continuación. Esta de acá, donde vemos que el instante de tiempo a partir del cual el movimiento es armónico simple, sucede mucho más rápidamente que en el caso anterior. Entonces, ¿de qué está dependiendo el comportamiento armónico en ambos casos, en ambas gráficas? Está dependiendo de la fuerza externa. Entonces, ¿qué tipo de fuerza externa vamos a considerar? Pues vamos a considerar una fuerza externa que me impulsa el sistema, que depende del tiempo y que presenta un comportamiento armónico, es decir, tiene una magnitud, un valor máximo de magnitud, y se comporta armónicamente, donde ¿qué es omega sub e? Es la frecuencia angular
de la fuerza externa. La frecuencia angular de la fuerza externa, de la fuerza impulsora externa. Esto es una fuerza que me impulsa el movimiento. Nosotros, ¿qué situación estamos interesados en estudiar? ¿Cuál es la situación que estamos interesados en estudiar? De aquí para adelante. De aquí para adelante es lo que nos interesa estudiar. O en este caso, de aquí para adelante es lo que nos interesa estudiar. ¿Por qué es lo que nos interesa estudiar? Porque es el comportamiento armónico que nosotros queremos producir en el sistema. Es el comportamiento armónico que queremos producir en el sistema. Cuando el sistema ha logrado ese comportamiento armónico, hablamos del estado estacionario. Hablamos del estado estacionario porque es un estado que, como ustedes ven aquí en la figura, hay un periodo de tiempo, y hay una amplitud que no cambian. Por eso le decimos estacionario, porque hay características que no cambian del sistema. Y en este caso la característica es el movimiento oscilatorio. Lo mismo acá, bueno, se aprecia con menos claridad porque es más pequeño, pero hay un periodo y hay una amplitud que no cambian, que permanecen en el tiempo. Por eso le llamamos estado estacionario. ¿Preguntas hasta acá? No, señor. Bueno. A este instante de tiempo, hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás, ¿cómo se le llama? Se le llama el estado transitorio. ¿Sí? Entonces tenemos el estado estacionario, que es cuando el movimiento se estabiliza, queremos decir, porque mantiene la misma amplitud y el mismo periodo. Y el estado transitorio es cuando no hay un movimiento regular, no hay un movimiento estable, pero no significa que no podamos predecir ni decir algo acerca de él. Cuando tengo esta fuerza externa, entonces hay una ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento pues es tomar nuestra ecuación que teníamos antes cuando ya habíamos incluido la fricción. Y ahora agregar esta nueva fuerza, que es la fuerza impulsora. La fuerza disipadora es la que tiene que ver con la rapidez. Aquí se me fue un 2 de más. Esa de acá, el segundo término. La fuerza restauradora es el tercer término a la izquierda. Y, por lo tanto, la fuerza externa la manifestamos o la escribimos en este término de acá. E versus 0 sobre M, que nos representa la inercia del cuerpo. Si pensamos en un sistema masa-resorte, coseno de omega A por T. Y esta es nuestra ecuación diferencial que nos permite describir no solamente el estado estacionario, sino todo el movimiento que tiene el sistema. ¿Vamos claros hasta allí? Estamos claros, profe. Bueno, gracias. Entonces, como les decía, nosotros nos vamos a concentrar en el estado estacionario. ¿Y qué hemos visto?
En el estado estacionario, el movimiento que estamos presentando es un movimiento armónico simple porque la fuerza es una fuerza armónica, ¿cierto? Es una fuerza que tiene carácter armónico y de acuerdo con la segunda ley de Newton, como fuerza es igual a masa por aceleración, si la fuerza me está diciendo que es una fuerza armónica, pues la aceleración es la correspondiente a un movimiento armónico. Entonces, vamos a estudiar el estado estacionario. Profe, ese estado estacionario es, digamos, como un comportamiento constante de la onda. Pero ¿qué debemos entender como constante? Que hay parámetros que no cambian con el tiempo, ¿sí? Porque efectivamente hay un movimiento. Mira, aquí esta gráfica me indica, voy a colocar el puntero, por favor, para que sea más claro. Esta gráfica me indica que hay movimiento, ¿sí ve? Posición contratiempo. Pero ¿qué es lo que no cambia en todo este rango apenas se logró el llamado estado estacionario? Que la amplitud y el periodo no cambien. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estado estacionario es una situación física que no cambia. No significa reposo, no significa que esté quieto, sino una situación que físicamente no cambia. Y en este caso, la situación que físicamente no cambia es que el sistema va a estar en un movimiento armónico simple. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok. Muy bien. De acuerdo entonces con eso, como estamos describiendo el estado estacionario, donde observamos un movimiento armónico simple, pero que está siendo forzado, que yo estoy obligando al sistema a permanecer en esa situación de movimiento armónico simple, nosotros ya conocemos la ecuación de ese movimiento armónico simple para el estado estacionario. Es la posición, una amplitud, y en este caso, como mi fuerza es un coseno, voy a escribir mi movimiento armónico como un coseno. De esta manera. ¿Vale? Voy a escribir mi movimiento armónico de esa manera, como un coseno. ¿Vamos claros allí? Sí, señor. Podría haberla escrito como un seno, claro está, pero pues vamos a conservarla como coseno. Y vamos a concentrarnos en lo siguiente. Perdón, un cambio en la notación. Un cambio en la notación aquí y es omega sub e. ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Bueno, que la amplitud es constante, claro está. Estoy forzando que haya un movimiento armónico simple. En el movimiento armónico simple la amplitud es constante. Pero la frecuencia de ese movimiento armónico simple, aquí es E, perdón, aquí escribí A y es E. Venía pensando en el amortiguado. Pero la frecuencia de ese movimiento armónico simple, omega sub es la frecuencia de la fuerza externa, la frecuencia de ese movimiento armónico simple es la misma frecuencia de la fuerza externa, mire. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan rápido va a ser la ciclos? ¿Qué tan grande va a ser el periodo? Pues el periodo de este movimiento armónico simple está gobernado por el periodo, por la frecuencia de la fuerza externa, que es el mismo periodo de la fuerza externa. Pues ya allí, esa es una situación que tenemos en el estado estacionario.
Y lo otro tiene que ver con la amplitud. La amplitud es una constante, pero depende de varios factores. ¿Cuál creen que sea el primer factor del cual dependa esa amplitud? Para que traten de responderse esa pregunta ustedes mismos, imagínense que usted va al parque con su sobrino, con su sobrina, con el novio, con la novia, y se sube al columpio. ¿De qué factor depende que el columpio, usted está acompañado, tenga una amplitud constante o tenga una amplitud, sí, una amplitud constante cuando se esté columpiando? De que la fuerza sea la misma. Ok. Entonces eso significa que la amplitud depende de la fuerza externa, ¿cierto? Vale. La amplitud depende de la fuerza externa. Entre más fuerza yo le dé, más amplio va a ser el movimiento del vibratorio. ¿Qué otro factor depende? ¿De qué otro factor depende esa amplitud? Que no haya fricción. No, hay fricción. Mire que en la ecuación hay fricción. Entonces, ¿de qué otro factor depende esa amplitud? Mire la ecuación diferencial y piense de qué otro factor puede depender esa amplitud. De que la fuerza externa sea igual a la energía que se pierde y constante, ¿no? Bueno, puede ser, pero lo que yo me refiero es a los términos que aparecen en la ecuación diferencial, de cuáles de esos términos que aparecen en la ecuación diferencial como constantes depende la amplitud. Aquí en el chat. De la masa, Juliet. Muy bien. ¿Cómo depende de la masa, Juliet? ¿Tienes micrófono para que me contestes? ¿Cómo dependería esa amplitud de la masa? Inverso de la masa. Muy bien. Ahora depende inversamente de la masa. ¿Por qué depende inversamente de la masa? Imagínense que estábamos antes de la pandemia. Yo tenía un peso, me veía bien, ¿sí? Atlético. E iba a montar columpio, iba acompañado y mi novia, ¿sí?, me empujaba. Ahora vino la pandemia, ya no pude hacer ejercicio, comí más de la cuenta, ya gané más peso, por ende más masa. ¿Será que con la misma fuerza que realiza podría darme la misma amplitud del movimiento? ¿O ha disminuido? ¿O ha aumentado? Por yo haber ganado peso. Si voy Ha a columpiarme, disminuido. disminuye, ¿cierto? Porque es más difícil moverme. La masa es una medida de la inercia del cuerpo y entonces como medida de la inercia del cuerpo, pues me dice qué tan fácil o qué tan difícil es moverme. Entonces la masa, la amplitud depende de la masa. Y como nos dijo Juliet por el chat, depende inversamente. Los otros parámetros que depende será de la fricción, claro. Si hay mucha fricción, pues deberé realizar más fuerza para moverlo y por lo tanto menor amplitud habrá para el movimiento, manteniendo la misma fuerza. Depende de la frecuencia omega sub A, perdón, digamos así. Borro acá. Depende de la frecuencia omega sub 0, que está asociado con la fuerza restauradora, y depende de la frecuencia externa. Ahora bien,
Ya hemos analizado esas dependencias. ¿Cuál es la expresión explícita para esa amplitud? No la vamos a deducir. Eso lo pueden encontrar en otras páginas web, en otros textos, donde se preocupe un poco más el detalle, pero vamos a intuirla. A mayor fuerza aplicada, mayor es la amplitud. Eso lo sé, lo entiendo. A mayor masa, pues va a ser menor la amplitud porque va a ser más difícil mover el cuerpo. O a menor masa va a ser más fácil mover el cuerpo. Entonces depende inversamente, como nos dijo Julián. Y una relación entre frecuencias angulares y el factor de amortiguamiento, que es de esta forma. Esta es la forma como depende la amplitud de la frecuencia externa. ¿Vale? ¿Estamos claros hasta allí? Hemos intuido la ecuación, al menos en lo que tiene que ver con la fuerza y la masa. Para lo otro, pues, un poquito más complicado, pero uno diría que si hay mucha fricción, pues la amplitud son menores y la fricción está dividiendo. ¿Listo? Y así podemos tratar de encontrar sentido a esa relación que hemos escrito ya. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Entonces, ¿cómo es el comportamiento gráfico de la amplitud en términos de esa frecuencia de la fuerza externa? ¿Sí? ¿Cómo la frecuencia externa me afecta la amplitud del movimiento? Y lo tenemos aquí en esta gráfica. Tomemos la curva que ustedes aprecian allí como de color verde. ¿Hay alguien que sea daltónico, por favor? ¿Todos ven la curva de color verde que es la curva gamma 3? Sí, señor. Bueno, por favor, si hay alguien que no la vea, me dice y cambio a otra curva de otro color. Es importante porque vamos a entrar a explicar. Y si usted no ve lo que quiero explicar, pues va a ser difícil. ¿No le parece? ¿Todos ven la curva verde? Levante la mano el que no vea la curva verde o diga yo, sin darle pena, porque es que es una condición que no tiene por qué darle pena, es parte de su vida. Y es lo que le ayuda a usted a superarse. Vuelvo a preguntar por última vez. ¿Todos ven la línea verde, la curva verde? Sí, señor. Bueno, ok. Entonces la curva verde me representa cómo cambia la amplitud, cómo se comporta la amplitud, cuándo varía la fuerza, la frecuencia de la fuerza externa. Todos los demás parámetros son constantes. Todos los demás parámetros son constantes. Entonces, ¿qué observo? Observo que para frecuencias muy pequeñas, ojo, pequeñas comparadas con quién, con la frecuencia de vibración natural del sistema. Para frecuencias muy pequeñas, las amplitudes son diferentes de cero, pero son bajas. Conforme voy aumentando, voy a aumentar el grosor de este lápiz. Conforme voy aumentando la frecuencia y me acerco a la frecuencia natural, las amplitudes comienzan a aumentar y llegan a un valor máximo muy cerca, ojo, muy cerca de la frecuencia natural. A partir de ese máximo y una vez sobrepase la frecuencia natural, la fuerza externa sobrepase la frecuencia natural,
las amplitudes comienzan a disminuir y finalmente van a llegar a ser 0, muy pequeñas. Ese es el comportamiento de la frecuencia con la amplitud. Hay un máximo valor, una amplitud máxima, que es cercana a la frecuencia natural. Pero veamos qué sucede con el factor de amortiguamiento. Si el factor de amortiguamiento es grande, las amplitudes se disminuyen. Y a medida que ese factor de amortiguamiento va disminuyendo, las amplitudes van aumentando cerca de la frecuencia natural. Entonces aquí el valor gamma 1 es el valor de menor amplitud que me da las menores amplitudes porque es el menor valor de amortiguamiento, y el valor gamma 4 me da las menores amplitudes. Repito, y voy a ampliar más grande la gráfica para aquellos que la podamos apreciar. Bueno, parece que no me está, a ver, con el zoom mejor. Vuelvo y repito, para el valor más pequeño, que es el gamma 1, las amplitudes son más grandes, son las mayores, que están dadas por la curva azul. Para el valor gamma 4, que es el más grande, las amplitudes están dadas por la línea negra, que son las más pequeñas. ¿Listo? Esto nos ayuda a entender un poco por qué escuchamos ciertos sonidos y por qué no. Nuestro oído o nosotros tenemos una región que se llama el rango audible. Sobre esto que vamos a comentar volveremos más adelante. Nuestro oído tiene algo que se llama el rango audible. Y nuestro oído tiene unas propiedades elásticas e inerciales propias, ¿cierto? Nuestro oído es un conjunto de ciertos sistemas, huesos nos enseñaron, membranas y otros elementos, y eso les da unas propiedades elásticas, eso tiene sus propias propiedades elásticas e inerciales, y por lo tanto, esas propiedades elásticas e inerciales nos definen el rango que podemos escuchar. Y ese rango va entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Entonces, estos son todos los rangos de resonancia. Entonces, si estamos por frecuencias de sonido muy altas, muy por encima de las frecuencias de red naturales, si estamos en rangos de frecuencias muy altas, si los sonidos tienen frecuencias muy altas, muy por encima de las frecuencias naturales, pues nuestro oído prácticamente no siente o no vibra, no hay percepción de vibración y por lo tanto no escuchamos. Y lo mismo sucedería si estamos por debajo, por frecuencias muy bajas. Nuestro oído prácticamente no siente la vibración, no hay movimiento y entonces no tenemos percepción de esos sonidos. Si estamos en la zona audible,
Entonces, hay una región por acá donde nuestro oído se puede estimular y por lo tanto tenemos la percepción de sonido. ¿Claro para todos? Sí, sí, señor. Sí, profe. Entonces, cuando estamos en esta región de sonidos, cuando el sonido que escuchamos está dentro de esta región que tenemos acá, hablamos del fenómeno de resonancia, que es cuando la frecuencia de ese sonido externo está dentro del rango de las frecuencias que mi oído puede captar o que puedo captar con mi oído debido a las propiedades elásticas propias del oído. Entonces hablamos del fenómeno de resonancia. Como aquí tenemos, voy a volver a una gráfica, por favor. Entonces estamos hablando de resonancia. Como nuestro oído es un sistema complejo formado por muchas partes, hay muchas frecuencias posibles de resonancia. Pero en el caso de un sistema único, como el péndulo simple, por ejemplo, hay una única frecuencia de resonancia que es la frecuencia natural. O en el caso del sistema masa-resorte, un solo cuerpo me brinda una única frecuencia natural. Entonces, cuando entramos en resonancia, cuando la frecuencia de esa perturbación externa coincide con la frecuencia natural del medio. Energéticamente, ¿qué está pasando? Lo que comentaba hoy un compañero hace unos minutos atrás, que la fuerza externa le está proveyendo una energía y esa energía está siendo utilizada por el sistema para ganar un movimiento, digámoslo así, eficiente. ¿Sí? Un movimiento eficiente. Entonces, el fenómeno de resonancia es un fenómeno que asocio con energía. Energía. ¿Vale? Y la resonancia se da cuando la frecuencia externa coincide con la frecuencia natural. La frecuencia externa coincide con la frecuencia natural. Ahí se da el fenómeno de resonancia. Aquí estamos considerando que hay una pérdida de energía dentro del sistema porque hay fricción. Hay una pérdida de energía porque hay fricción. ¿Estamos claros allí, por favor? ¿Se me entendió allí, por favor? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Sobre este fenómeno
vamos a ver, continuar el próximo miércoles y estaremos viendo las expresiones matemáticas para este fenómeno y aclarando una serie más de ejemplos, de pronto con videos, de lo que consiste este fenómeno de resonancia. Vamos a verlo con videos. Todo este tema de oscilaciones forzados y el fenómeno de resonancia lo vamos a aclarar un poco más mostrando una serie de videos. ¿Vale? Aparte de las ecuaciones que están aquí presentes. Esto nos enseña que debemos cuidar nuestro oído, debemos protegerlo. Ya veremos más adelante cuando hablemos de sonido por qué debemos proteger nuestro oído. Sobre los sonidos externos que tengamos. Sobre los sonidos externos que tengamos. Muy bien. Entonces, cerrando este capítulo del día de hoy, 1.3. Ya estoy en el proceso de calificar el CPS 1.2. Algunos de ustedes ya se les ha calificado. Seguiré con ellos este fin de semana y ustedes realizarán el CPS 1.3. Yo ayer anexé a todos los que mediante el correo institucional los anexé al Teams. Por favor, me confirman si están anexados, si les llegó la notificación de anexarse. Sí, señor. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes que se pueda conectar al Teams, por favor? Para mirar si le llega un mensaje. Me dice, ya me conecté, profesor, y le mando un mensaje. Aquí estoy abriendo el Teams. Yo ya me conecté, profe. Listo, regala un momentico porque no tenía mi Teams abierto. Y lo vamos a mirar. Voy a dejar de compartir la pantalla entonces que tenemos. ¿Listo? Estamos en el grupo B3. ¿Quién se conectó? María Suárez. Ok, María. Gracias. María Catalina. Muy bien, María Catalina. Entonces, vamos a mirar aquí. Profe, pero una cosa y es que, por ejemplo, yo estoy en varios otros, en otros grupos de, por ejemplo, de estática y no me salen mis otros grupos de Teams. Ya depende del profesor. María, ¿cierto? Sí, ¿Me señor. recuerdas tu correo, María? Oh, María 2180-136 María @correo.us.y. 2180. Sí, es que te estoy buscando. María Suárez, ya. No necesité Sí, el señor. correo. Y aquí me parece chuleado. Voy a compartir la pantalla del Teams, por favor, para que veamos todos. Que tengo aquí. Vamos a tomarnos el tiempito para esto, pero es para verificar que efectivamente está. Ahí está la pantalla del Teams. Aquí me aparece informado Wilmer. Voy a colocar el punto marcado, el apuntado. Me aparece Wilmer Patiño y María Suárez como conectados. Los vemos aquí con este colorcito verde, ¿cierto? Ahí me aparece. Entonces voy a seleccionar aquí a María. Y aquí le voy a escribir. Ya. Saludos. Le voy a escribir ahí en el chat a ella. Y me dice si te apareció la palabra saludos Sí, señor. como mensaje. Y Sí ahora me parece. mándame una respuesta, por favor. Mándame una respuesta. Y aquí, como ustedes ven,
apareció una respuesta. María Suárez, buenos días, y aquí me apareció indicado en el chat. Está Victoria, Victoria llegó. Entonces, vamos a darle el espacio. Un saludo a Victoria. Buenos días. Vamos a darle el saludo a Victoria. Y Victoria, por favor, responde. Como tengo la aplicación del Teams en el celular, también me llega la notificación al celular. Quizás con un poquito de retraso, pero me llegó. Victoria, ahí como que me respondió Victoria, no me apareció indicado. Apenas llegó Victoria con su mensaje. Esto, aquí está Victoria, manda una carita feliz, ahí la pueden ver. ¿Esto? Entonces, muchachos, esto es, yo tomo a Victoria y a María y voy a hacerlo finalmente con Miguel. Voy a escribir Miguel. Buenos días. Ah, pero Miguel es de otro curso. Miguel era de un curso anterior, del 23 de marzo. Entonces, Miguel es de otra persona de otro curso. No he logrado quitar los mensajes viejos, los mensajes antiguos. ¿Cómo se hace eso? Bueno. Y puedo mandar mensajes a todo el grupo. Como ustedes saben, aquí equipo. Aquí mando una nueva, aquí tengo algo en el chat del Zoom. Vamos a ver. ¿Puedo borrar desde la aplicación? Gracias, Edgar. Ahorita me indicas cómo, por favor. Y aquí entonces una nueva conversación. Ustedes saben que les llega a todos. Voy a escribir saludos. Si hay algún punto que no haya sido suficiente claro el día de hoy, preguntarlo el próximo martes. Y ahí le llegará a todos y María y Victoria lo deben de ver. Profe, Dime. ¿me podría Próximo hacer miércoles. Dime. mostrarme el código del grupo? Yo voy a mandar aquí, Ronaldo dice que reaccionó a mi mensaje. Bueno, lo que voy a hacer aquí es mandar, yo ya había mandado por el chat de Moodle, por el correo de Moodle, un No, vínculo. profe, Miren, no. aquí estoy No, pero escribiendo no es el vínculo. vínculo, porque el vínculo no deja si uno no hace parte. Hay un código, usted le da allí en los 3 punticos, le da administrar equipo. Ahí dice obtener Ahí vínculo. sí hay un código. Y debería aparecer donde- un código. No, cuando leí en los 3 puntos ahí dice obtener vínculo. Pero no es lo mismo. Es que queda más fácil como Victoria dice que solo con el código. Sí, porque, por ejemplo, lo que está entre paréntesis que dice invitado, nos crea como un Teams diferente al que manejamos. Sí, Y pero por eso no nos aparecen los otros grupos. sí, es Entonces, verdad. por el código. Pero si pueden ver los entonces otros aquí en grupos, ahí al general, lado de su nombre le aparecen los demás Sí, grupos. se pueden cambiar. O sea, usted puede estar pasando de invitado al otro muy fácilmente. vamos a tener vínculo de Ahí canal, arriba, dirección de correo electrónico.
Sí, hay que cambiar la cuenta al invitado y eso se hace ahí arriba en donde aparece como la foto de uno. ¿Listo? Sí, eso ya me lo habían comentado la vez pasada, ¿no? Tuvieron que hacer cambios de cuenta de visa invitado, porque aquí aparecen en el grupo vinculados como invitados. Bien. Bueno, muchachos, un break. Tengo clase ahorita con el otro grupo hasta mediodía. Un break para un Hasta pequeño luego, respiro y profe. estirar las piernas. Muchas gracias por la atención. Hacerlas. Ustedes en los CPS realizaron preguntas, pero no sé si esas preguntas ya en la medida que vamos haciendo los comentarios se van resolviendo o se quedaron guardadas. Si ustedes hacen preguntas, ya sería más interesante la actividad. Muy amables, feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Profe, hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que se me